Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Vergara, el profesor de Ciencias Naturales, y vamos entonces en la clase de hoy a revisar el sistema de acción y sostén, específicamente el sistema óseo humano. El sistema de acción y sostén está conformado básicamente por dos sistemas que son el sistema óseo y el sistema muscular. El sistema óseo permite a los individuos el soporte, ¿sí? Pero asimismo con la integración del sistema muscular, que sería el gráfico que vemos en la parte del centro, podemos ver cómo se integran los músculos junto con los huesos en todo el cuerpo para permitir que haya movimiento. No es posible considerar o contemplar el movimiento sin la asociación de los músculos y los huesos. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto humano? Bueno, vamos a mencionar varias. En general, el esqueleto proporciona un armazón rígido que sostiene el cuerpo y protege a los órganos internos, es decir, nos sirve básicamente para lo que es el sostén y protección. Sin embargo, hay otras funciones. La primera, los huesos permiten la locomoción de los vertebrados. Para este caso encontramos los huesos asociados a los músculos por medio de unos tejidos conectivos que son los que vemos aquí. Estas bandas de color blanco son los puntos de unión entre músculo y hueso que se denominan tendones. La segunda característica que vamos a mencionar es que los huesos producen células sanguíneas. En la parte interna de los huesos, hacia los extremos, encontramos algo llamado hueso poroso o hueso esponjoso, en el cual vamos a encontrar la médula ósea, que va a permitir, con la formación de células madre, formar linfocitos, eritrocitos y plaquetas, que son células sanguíneas. También encontramos que sirve como sitio de fijación o almacenamiento de calcio y de fósforo, que son sustancias minerales que van a estar guardadas allí. Y también participa en la conducción sensorial cuando hablamos específicamente de la percepción del sonido. Entonces habíamos estudiado hace un tiempo cómo una vez que la onda de sonido llega, hace vibrar el tímpano y este a su vez hace vibrar al martillo, al yunque y al estribo, los cuales a partir de sus vibraciones permiten que se genere un sonido. El esqueleto se puede clasificar en axial o apendicular. El esqueleto axial hace referencia al eje central, que es el que veríamos aquí, ¿sí? Que está conformado básicamente por el cráneo, protegiendo órganos vitales como el cerebro, las costillas o la caja torácica, protegiendo órganos como los pulmones, el corazón, y la columna vertebral, que protege a la médula espinal. El esqueleto apendicular es el que hace referencia a las extremidades inferiores, las cuales se unen al esqueleto axial a través de unos cinturones, para este caso cinturón pectoral, que está formado por las clavículas y la escápula, y en el caso de las extremidades inferiores, que están unidas al esqueleto axial a través del cinturón pélvico, donde están los huesos ílicos o huesos ilíacos. El esqueleto se compone básicamente de dos tipos de tejido, que son cartílago y hueso. Ambos son tejidos rígidos, con diferencia en la rigidez, por supuesto, pero ambos están conformados por células que están rodeadas de una matriz llamada colágeno, que es la que veríamos aquí en la fotografía de color violeta. Esa es la matriz de colágeno, y lo que se ve en color blanco serían las células óseas. El cartílago tiene varias funciones, vamos a revisar las más importantes. Inicialmente decimos que durante el desarrollo embrionario, el cartílago forma el esqueleto de ese embrión, y con ello entonces va a permitir que mientras va avanzando el proceso de gestación, entonces ese esqueleto cartilaginoso va a ir siendo cambiado por esqueleto óseo, es decir, un esqueleto más duro. En segundo lugar, cubre los extremos de los huesos en las articulaciones, sostiene, por ejemplo, la porción flexible de la nariz, lo que son nuestras orejas o el pabellón auricular,
encontramos que conecta las costillas con el esternón y constituye el armazón de la laringe, la tráquea y los bronquios. En estas gráficas, por ejemplo, encontramos cómo está montada toda la parte interna de la garganta, donde vemos cartílago tiroideo, ¿sí? Converge con las tiroides. Vemos entonces aquí el cartílago cricoides, ¿sí? Y a partir de aquí empezamos a ver que se desprende un tejido cartilaginoso en forma de anillos, que es la tráquea. En esta gráfica de aquí vemos entonces una porción de cartílago que es el que moldea nuestra nariz, y aquí vemos, por ejemplo, en esta articulación móvil, cartílago que permite entonces el deslizamiento entre huesos de manera suave y sin que haya fricción entre los huesos. También vemos aquí, por ejemplo, la caja torácica. Vemos huesos como el esternón y las costillas que se encuentran asociados por una gran cantidad de terminaciones cartilaginosas que permiten la asociación de los huesos de la costilla con el esternón. Encontramos dentro de otras funciones que forman una especie de amortiguadores para la columna vertebral y las rodillas, que por ejemplo para nuestro caso el gráfico son los discos intervertebrales representados en color azul claro. Estos discos intervertebrales entonces actúan como una especie de amortiguadores entre vértebra y vértebra para lo que tiene que ver con la presión o el peso, ¿sí? Y en el caso de las rodillas con los movimientos bruscos como saltos y cuando se está cargando mucho peso, por ejemplo. Tenemos entonces un grupo de células que conforman a los cartílagos, los cuales se denominan condrocitos. Para el caso de los huesos vamos a encontrar que su fibra de colágeno se encuentra endurecida. Este endurecimiento se da gracias a la presencia de un mineral llamado fosfato de calcio. Vamos a encontrar que los huesos tienen varias capas. Vamos a mencionar básicamente dos, que son una de hueso duro compacto y una de hueso esponjoso en la parte interna. El hueso compacto es denso, es fuerte, resistente y proporciona puntos de unión a los músculos a través de los tendones que habíamos mencionado al inicio de esta presentación, y el hueso esponjoso, que es ligero, es decir, es liviano, es poroso y viene enriquecido con vasos sanguíneos. En la estructura interna del hueso vamos a hacer un recorrido muy rápido. Encontramos aquí este cartílago articular. Vamos a encontrar que, por ejemplo, para huesos como el fémur, entraría a la región de la cadera, a los huesos cílicos. Encontramos un cartílago epifisiario, que es el que va a permitir el crecimiento del hueso a medida que el individuo va creciendo. Encontramos las epífisis. Las epífisis son las partes extremas, los extremos del hueso, mientras que la diáfisis es la parte central del hueso, el cuerpo del hueso. Encontramos también aquí el tejido compacto hacia la parte externa, vemos aquí que es una capita más gruesa, y el tejido esponjoso podemos ver que aquí tiene poros, ¿sí? O apariencia de esponja, y por eso recibe dicho nombre. En ese tejido esponjoso vamos a encontrar la médula ósea, que fabrica las células sanguíneas. También hacia la parte externa vamos a encontrar el periósteo, ¿sí? Que es la primera capa, la capa más externa, que es un recubrimiento que va a permitir el engrosamiento del hueso. Asimismo encontramos la médula ósea amarilla, formada por tejido adiposo. Este tejido adiposo es muy importante porque sirve como reservas energéticas, formada pues a partir de la grasa. Las células que conforman el hueso son tres básicas. Tenemos a los osteoblastos, que son células que forman hueso, osteocitos, células óseas que se encuentran en etapa madura, y los osteoclastos son las células que disuelven el hueso. Miremos en el gráfico cómo encontramos una célula osteoprogenitora, es decir, es una célula madre, una célula inicial, la cual da origen a los osteoblastos. Los osteoblastos entonces, según lo que vimos, forman la matriz ósea, y una vez que esos osteoblastos han madurado, se han endurecido y demás, pasan a convertirse en lo que se denomina osteocitos, que son células óseas maduras y son las que le van a conferir la rigidez al tejido óseo. Por otro lado encontramos unas células adicionales llamadas osteoclastos. Los osteoclastos sirven para hacer una reabsorción del hueso en situaciones como fracturas. Entonces, cuando se genera una fractura y se da la regeneración de ese hueso, pues hay un exceso de hueso que debe ser eliminado, y es precisamente el osteoclasto
quien se encarga de hacer ese trabajo para perfilar nuevamente la forma del hueso. Hay varios tipos de huesos. Hay una clasificación simple que vamos a hacer aquí. De pronto no se van a considerar todos, pero sí los más importantes. Los huesos largos, como los huesos del húmero, el fémur, encontramos que tienen médula ósea, y para los adultos encontramos que también tienen médula grasa, es decir, una médula amarilla. Vamos a encontrar huesos cortos como los de los carpos, es decir, los huesos de las manos, huesos de los pies, no contienen médula ósea. Vamos a encontrar huesos planos, ¿sí?, como los del esternón, que tienen capas delgadas, son dos capas delgadas básicamente con un centro esponjoso, y algunos llamados irregulares, ¿sí?, que son los huesos que no se clasifican dentro de ninguna de las categorías, que son por ejemplo los correspondientes a las vértebras. En el caso de los huesos sesamoideos encontramos la rótula, ¿sí?, que son huesos que se encuentran como no están asociados directamente a músculos, sino que están entre tejido conectivo como ligamentos. Para el movimiento del cuerpo es muy importante tener en cuenta algo, y es que necesitamos de un par de músculos llamados pares musculares antagónicos, en los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, para este caso, cuando el brazo se encuentra en esta posición, vamos a encontrar que este músculo llamado bíceps está contraído y el tríceps está relajado. Vemos los tendones hacia los extremos de los huesos, ¿sí?, la función importante de los mismos, ya que permiten la asociación entre estos. Y una vez que encontramos que el brazo se extiende, pues encontramos que es el proceso contrario a nivel muscular. Bíceps se encontraba contraído, ahora se encuentra relajado, mientras que el otro músculo, que es el tríceps, ahora se encuentra contraído. Es decir, vemos cómo se alternan los movimientos con funciones antagónicas. De hecho, los músculos reciben el nombre de pares musculares antagónicos. Aquí en este caso encontramos, por ejemplo, articulaciones móviles que se encuentran recubiertas por cartílago, que están representados en color azul, que es lo que vemos entonces representado en estos dos gráficos de articulaciones. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no todas las articulaciones son móviles. Repetimos, los tendones son líneas de unión o bandas de tejido conectivo representadas en color blanco que unen a los músculos con los huesos. Aquí también encontramos la unión entre huesos. Vemos cómo el fémur se une entonces al peroné a través de un ligamento, ¿sí?, y es lo mismo que encontramos con la rótula, con la tibia, con el fémur, ¿sí?, ligamentos, uniones entre huesos. Para finalizar, esas articulaciones vamos a encontrar que son de naturaleza móvil, la mayoría. Sin embargo, hay articulaciones que no. En este caso, como las del cráneo, no son móviles, son articulaciones fijas llamadas sinartrosis. Para el caso del codo, aquí vemos entonces que es como una bisagra, de hecho se denomina articulación de bisagra o diartrosis. Para el caso de la cadera vamos a encontrar que se denomina articulación de bola o enartrosis. Y finalmente, para las articulaciones planas como las de los huesos de los pies, vamos a denominarlas artrodia. Aquí están las referencias y pues espero las preguntas e inquietudes en el chat